Un saludo muy especial a todos los amables televidentes de este canal TVO Santuario. Yo soy Ramón Arturo Gómez Zuluaga, soy vigía del patrimonio del municipio del Santuario, soy profesor de la institución educativa José María Córdoba y un enamorado de la historia local del Santuario. Quiero iniciar un programa en este canal que llama Memorias de mi Pueblo. Memorias de mi Pueblo pretende contar toda la historia del municipio del Santuario. Bien sabemos que los municipios, los pueblos, las ciudades se van formando, tienen un origen, tienen un desarrollo y tienen una vivencia común. A veces escucha uno en las calles, aquí en este pueblo no hay historia, no hay quien la cuente. Uno va a indagar sobre el origen de los pueblos y muy poquitas personas lo saben. Y las personas que lo saben a veces se contradicen entre ellas mismas. Entonces, Memorias de mi Pueblo, que iniciamos en los próximos días, cada 8 días, o de acuerdo ya a la programación del canal, lo vamos presentando, pretende rescatar la historia del santuario desde sus orígenes. Vigías del Patrimonio es una institución desde hace varios años, desde que se ha venido moviendo desde la República, de la Presidencia de la República, del Departamento de Antioquia, y van organizando grupos en cada municipio con el fin de velar, de desempolvar la historia de los municipios y de preservarla. En el municipio del Santuario se ha organizado hace algunos años este grupo de vigías del patrimonio y nos hemos empeñado en la historia del municipio, en el patrimonio arquitectónico, en el patrimonio paisajístico del santuario. Hemos organizado algunas comisiones. Está la comisión de divulgación, en la cual me agrado en coordinar. Entonces, desde esta coordinación de la divulgación de la historia del santuario, vamos a presentar Memorias de mi Pueblo. Ese es el fin, ese es el objetivo. El objetivo principal es descubrir y dar a conocer la historia del santuario, hacer un proceso de investigación y contarles a ustedes cuál fue el origen de este pueblo, cuáles fueron los fundadores, cuáles han sido los personajes más importantes y los hechos más importantes de la historia del santuario y los personajes. No podemos descartar de la historia las fechas, los acontecimientos y las personas, porque precisamente la historia se construye desde hechos concretos, en fechas concretas y personajes reales que la viven, que la promocionan, que la desarrollan y la promueven. Entonces vamos a acudir a fechas, vamos a acudir a acontecimientos, vamos a acudir a lugares específicos para contar la historia. Iremos a los lugares que han sido historia. Vamos a descubrir los lugares donde los personajes del santuario empezaron a construir. Hay varios. Empezar a contar en este primer programa los sitios no sería conveniente, porque ya sería cuestión de cada programa y de cada capítulo. Pero el santuario tiene varios años de formación. Aquí se ha contado una fecha de erección de municipio, que es la que celebramos cada año. Pero 200 años atrás podemos irnos y descubrir allí el origen del santuario. Varios personajes que han construido la historia han nacido en diferentes lugares de la geografía del santuario. Si Dios quiere, allí vamos a ir. Vamos a contar la historia de una manera amena, agradable, investigativa y, en la medida de lo posible, lo más real, porque sabemos que la historia son aproximaciones, porque la estamos contando en un tiempo distinto a lo que sucedieron los hechos. Habrán fechas concretas y reales, comprobadas, pero hay fechas aproximadas. Si algún televidente, al contar una historia, le
le comentamos las fechas, los personajes y los lugares y ve que no son concretas, no son reales, pues nos lo hacen saber. Nosotros nos basamos en la documentación hecha, en las monografías, en la tradición oral, lo que el pueblo cuenta. Nos basamos en todo eso para contarles a ustedes en memoria de mi pueblo lo acontecido en la historia. Si alguno de ustedes ve que no son concretos, reales, que hay un poquito de discordancia entre las fechas, entonces nos lo hacen saber para ir corrigiendo. De eso se trata. O sea, nosotros aquí en este programa queremos contar la historia. Queremos contar capítulo por capítulo de la historia del santuario. Ustedes como televidentes van evaluando la historia y si tienen hechos concretos y reales, también nos lo hacen saber y nosotros vamos corrigiendo. Memorias de mi pueblo, que es el programa que vamos a iniciar, van a tener una edición especial y ahorita con esto de las redes sociales se montará en los programas que hay para navegar. Yo en YouTube, por ejemplo, pueden observar también allí el programa y decir sus comentarios y también poner las correcciones que se trata. Entonces se puede hacer una edición, una edición especial en YouTube y allí se ponen los programas y allí los puede ir viendo a la hora que quiera, en el espacio que quiera. Será como las posibilidades. Vamos a tener las conexiones del canal. Un agradecimiento muy especial a los directores de TVO Santuario por permitir este espacio para este programa Memorias de mi Pueblo. Y con ellos vamos a tener la conexión. Ese programa será exclusivo de TVO Santuario y de Vigías del Patrimonio. Va a ser ¿con cuál es el fin? El fin de divulgar la cultura y la historia, el patrimonio del santuario. No tiene objetivos comerciales ni económicos. En este programa no hay ánimo de lucro, simplemente ánimo de compartir la historia del santuario con el fin de preservar nuestro patrimonio histórico y cultural. Vamos a realizar una serie de programas secuenciales. Quiero empezar por contar los orígenes del universo, los orígenes de la Tierra, cómo empezó. Quiero contar la evolución de la Tierra un poquito. También contar la formación de las culturas, así rápidamente, el encuentro de los dos mundos, de España y Latinoamérica, y hasta llegar a la parte local del santuario. Será unos 3 programas en esa parte introductoria, cuando ya a partir del tercer programa cogemos específicamente la historia del santuario, los fundadores, los que empezaron a vivir en este nuestro terruño, nuestra cuna, el santuario. Y ya a partir del tercer programa cogemos los aspectos reales y concretos del santuario. O sea, serán capítulos, les aseguro que muy agradables, porque la historia del santuario es apasionante. Desde aquí del santuario les cuento que podemos reestructurar, reorganizar y repensar la historia de Colombia. Y con seguridad que iremos a enderezar muchos capítulos que aún todavía no nos quede claro. Porque aquí en el santuario, entre otras cosas, se llama altar de la patria, cuna de la democracia. Entonces iremos a entender esos aspectos. Algún tema que ustedes necesiten que tratemos, también nos lo pueden hacer saber a través de cartas o por medio del correo electrónico que iremos a dejar más adelante, o a través de YouTube. Queremos que traten este programa y nos dan la documentación necesaria. Si bien la tenemos, con mucho gusto lo hacemos inmediatamente, y si no, esperamos hacer la investigación. Queremos ser muy responsables con este programa. Queremos ser muy responsables con la historia del santuario y vamos a tener cuidado de lo que expresemos aquí sea bien investigado, bien evidente pues las cosas, que no tengamos mucha discordancia entre las fechas. A veces hay historiadores y entre los historiadores hay desacuerdos. Nosotros aquí vamos a tratar de hacer la parte más amable,
más investigativa, bien concreta, bien evidenciada, porque es lo que se trata eso. Sin embargo, habrán cosas que se nos salen de las manos porque no tenemos en nuestros medios los recursos necesarios para comprobar. Pero para eso lo tenemos a ustedes, y un programa se hace dinámico de esta manera, en que ustedes nos comparten, nos dicen: eso que están contando es real, no lo sabía, o hay un poquito de desacuerdo, de distancia entre las fechas o entre los datos, yo los tengo más concretos, y aquí con seguridad de que en el canal lo van a recibir los comentarios, y si no, conmigo también, que me ven fácilmente en el Parque del Santuario, en algunos medios nos vamos a encontrar fácilmente y me van a comentar. Yo soy Ramón Arturo Gómez Zuluaga y le estoy presentando Memorias de mi pueblo. Todo pueblo tiene su historia y también tiene su prehistoria. Cuenta en los primeros versículos del Génesis que en un principio esto era un caos manejado por las tinieblas. Solo se cernía sobre las aguas el Espíritu de Dios, que empezó a crear. Anteriormente, en un principio, la tierra era caos, informe, y después se fueron formando las esbeltas montañas. Dicen los científicos y los historiadores que hace más de 500.000 años la Tierra empezó a formarse. La investigación científica nos habla de un proceso de evolución, hablando desde una explosión o el Big Bang, que en un momento dado la materia explotó y se dispersó por todas partes, y en un estado incandescente, y apenas se fue enfriando todas las partículas, se fueron formando los planetas, se fue formando el Sol, la Luna, las galaxias y la Tierra. La Tierra, uno de los planetas con características específicas, un clima promedio de 15-17 grados centígrados, apto para la vida, con ríos, con montañas, con aire, se fue formando la Tierra. Hace más o menos 50.000 años, Colombia era una tierra inhóspita, digámoslo así, formando de rocas. Después se fue formando las montañas, los ríos, las cuencas, hasta convertir esto que nosotros vemos, este valle de Colombia y de Antioquia, hermosísimo. Se fueron formando las culturas, se fue formando la vida, se fueron poblando las tierras del universo, se fue formando todo. Desde un principio, la vida dentro de la tierra, por las condiciones que estaban dadas, fue apta. O sea, la tierra tenía condiciones específicas para ser habitadas por los seres vivientes. Vivientes los animales, vivientes el hombre. El que crea cultura es el hombre, el que crea historia es el hombre. El ser humano es el centro del universo. En la historia de la creación, Dios pone al hombre como el centro de ella. Le da el encargo de administrarla, le da el encargo de embellecerla. Este es su hogar. Pone al hombre en un paraíso para que lo cuide, para que lo poble, para que lo llene de habitantes. La tierra es querida entonces como un lugar de vida. El agua es vida, el aire es vida, las montañas es vida y da oxígeno. Se fueron formando las montañas, se fueron formando los continentes, se fueron formando los ríos, se fue formando América Latina. Más o menos cuentan también que hace 10.000 años, más o menos 10.000 años, América Latina o América se empezó a poblar con los asiáticos, con los que vinieron de otros continentes, pasaron por el estrecho de Bering, y los grupos que vinieron por el Océano Pacífico. Aquí los habitantes de América Latina se llaman aborígenes porque aquí vivían. A la llegada de los españoles el 12 de octubre de 1492,
Esto estaba habitado por aborígenes, por los que habitaban esas tierras. Habían formado sus culturas, se habían formado los pueblos, habían formado grandes comunidades. A la llegada de ellos estaban organizados, cada uno tenía su imperio. Los incas, los caribes, todos estos habitaban América Latina, los piel rojas. Todas estas personas, los incas, los mayas, cuando llegaban los españoles, una cultura española ya con muchos años de formación, donde tenían grandes experiencias y tenían un afán de expandir el imperio, entonces llegaron a conquistar las tierras lejanas, venirse a cruzar los mares para conquistar nuevas tierras y extender el imperio, era el objetivo de algunos de los españoles. Se encontraron estas dos culturas y empezaron a formarse como dos pueblos. Se encontraron dos culturas, entraron en choque, la una fue más débil que la otra más fuerte, que se impuso a la fuerza. Entonces se hizo una fusión. En esta parte de la historia tenemos que hablar de un descubrimiento, de una invasión española, después de una colonización, de una conquista, después de una separación. Son la parte prehistórica que tenemos de la formación de los pueblos. La historia nos construye, la historia nos da identidad, la historia nos dice de dónde venimos y para dónde vamos. La historia nos lleva a descubrir las raíces, la historia nos lleva a amar el presente. Hay personas que no comulgan mucho con la historia, pero la historia es lo que nos hace saber que no estamos solos en este espacio, que somos una cadena humana. El ser humano de hoy hace parte de una cadena humana que viene desde el principio. Entonces le vamos a ir contando paso a paso lo que ha pasado con esta cadena humana. Y aquí en el santuario, paso a paso. Más adelantico vamos a explicar un poquito los orígenes del santuario, el proceso de poblamiento, pero eso será un poquito más adelante, que ya tengamos el espacio concreto para esta parte. En la sección anterior expliqué un poquito la prehistoria y la formación de la Tierra, hablé un poquito del encuentro de los dos mundos. Vamos a profundizar un poquito esta parte, porque me interesa, antes de llegar a la formación de este pueblo santuariano, hablar de los antecedentes. Estos son antecedentes de nuestra historia. El 12 de octubre de 1492, a las 2 de la mañana, se encuentran dos culturas. Una cultura ordenada, una cultura amante de la tierra, una cultura que tenía sentido de pertenencia, sentido de comunidad, de hermandad, amor por la tierra, amaba la tierra. Y otra cultura formada desde siglos, con una cantidad de aspiraciones, de deseos de expandir su poderío. Estoy hablando de la cultura americana y de la cultura española, aquí en Latinoamérica. Se encontró los españoles con los americanos. Para una fue un triunfo, una posibilidad de expandir el imperio para la española. Y para la otra inicia un proceso de desaparición, porque España, los españoles, empezaron una etapa de lo que llamamos de invasión. Es decir, el deseo de poder, el deseo de riquezas, el deseo de dominio llevó a recorrer las tierras de Latinoamérica apropiándose de todo lo que había, apropiándose del oro, de las cosas bonitas, de todo lo que había aquí.
y haciendo esclavos a los habitantes de estas tierras, los iban sometiendo. Fueron más o menos unos 100 años de invasión, donde iban cogiendo a los indígenas haciéndolos esclavos. Y eso se evidencia con el siguiente dato. Un ejemplo, a la llegada de los españoles en el mero territorio de Antioquia habían más o menos 1 millón de aborígenes. Ya para los años 1600 solo quedaban unos 100.000. ¿Por qué razón? Porque comunidades aborígenes se decidieron matarse en familia, completo, desaparecer, para no caer en los bárbaros españoles. Las tierras de esta manera quedaron baldías, quedaron deshabitadas. A partir de los años 1600 empieza un proceso de colonización española. ¿Qué quiere decir eso? Que ya vinieron personas con deseos de poblar, de hacer comunidades, de hacer colonias, con una estructura social, estatal, una estructura político-administrativa concreta. Entonces se fueron formando las colonias. Ya venían españoles no a invadir, sino a crear pueblos más o menos desde los años 1600 hacia acá, que es el proceso de colonización, que más o menos el proceso de colonización duró unos 200 años hasta la época independista, porque esas colonias que eran regidas por españoles y gobernadas por españoles, y todos recibían las órdenes de allá, ellos allá decían que era lo que aquí se tenía que hacer y cómo se tenía que hacer. Entonces llegó una época donde también fueron oprimidas por los españoles, por los gobiernos españoles. Cuando Napoleón se hizo emperador de Francia, quiso someter a España, y España se enfrentó en guerra con Napoleón. Entonces, ¿qué hacía el gobierno español? Tratar de recoger recursos para hacer la guerra con Napoleón. Entonces oprimió las colonias de Latinoamérica, creándoles impuestos fuertes y llevándolos para allá para enfrentar la guerra. Entonces las colonias se sintieron oprimidas, se sintieron muy sin poder responder a los requerimientos de los españoles, del Imperio Español, para ellos sostener la guerra. Entonces se fueron cansando y después vino ya el proceso de independencia de cada una de ellas, de la cual en este momento llevamos nosotros 200 años también de independencia, unos 213 años de independencia. Todo este recorrido histórico nos va llevando a comprender la posición que tenemos dentro de la historia. Los pueblos no se forman fortuitamente, dan cuenta de unos procesos concretos humanos. En cuanto a ese encuentro de los humanos, el uno que es más fuerte y oprime a los más débiles, y el más fuerte se impone y el más débil va desapareciendo. Eso es evolución humana. A veces este encuentro de las dos culturas tiene varios nombres, pero fue la posibilidad de nacer una nueva raza en el mundo, que la fusión de los españoles con los aborígenes, o llamémoslo indígenas, dio la raza latinoamericana, con unas características concretas, unos impulsos concretos, una vida distinta, una forma de pensar distinta. Entonces creó una nueva raza, de la cual hacemos parte nosotros, y debemos sentirnos de cierta manera privilegiados, porque hay características de nosotros que son testimonios para todo el universo. La raza universal está sintetizada en la raza latinoamericana. Nosotros tenemos rasgos de todas las culturas del mundo. ¿Por qué? Porque vinieron africanos, vinieron españoles con los aborígenes, y se fue creando esta fusión tan elegante, tan bonita, que es Latinoamérica. Yo soy un enamorado de esta raza, soy un enamorado, y hablo positivamente de ella.
Este era el propósito pues, de este como primer segmento de este programa que estamos llamando Memorias de mi Pueblo. El próximo programa también será hablar de las cuestiones generales antes de coger la parte concreta del santuario. Hasta luego, muchas gracias, hasta el otro programa, muchas gracias al TVO Santuario por permitir este espacio. Yo soy Ramón Arturo Gómez Zuluaga, que les voy a contar Memorias de mi Pueblo.